Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, este espacio con el que cada lunes PTV Málaga inaugura su programación en directo. 1 hora y media por delante tenemos para debatir y para analizar distintos temas de actualidad con nuestros colaboradores habituales. Vamos a hablar de vivienda, de salud, de sanidad, vamos a hablar también de justicia, muchos temas de actualidad los que vamos a analizar, pero enseguida voy a saludar a los colaboradores y entramos en materia, pero antes un minutito para una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ya lo han visto, ha sido breve. Ya sí saludamos a nuestros colaboradores. Antonio González, bienvenido a Málaga TV, muy buenas tardes. Encantado, David, de estar nuevamente aquí con vosotros. Damos la bienvenida, también un placer recibir en este plató a Rosa Galindo. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, David, a todos y todas, y feliz año, que no nos hemos visto Eso es verdad, desde el año pasado. Y encantados también, por supuesto, de contar un programa más con Antonio Videla. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar en esta nueva etapa del programa Málaga TV. Pues vamos a empezar precisamente esta nueva etapa hablando de un problema que nos preocupa mucho a todos, que preocupa a las administraciones públicas y del que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos. Se trata de la vivienda, tanto es así que han surgido varios movimientos ciudadanos y cada vez se alzan más voces reclamando a las administraciones públicas que construyan vivienda protegida. Fíjense, nuestra ciudad tiene más de 20.000 demandantes, por ejemplo, de vivienda de protección oficial. Pues a raíz de esta demanda, el Ayuntamiento presentó la pasada semana un plan municipal de vivienda, una hoja de ruta en materia de vivienda de aquí hasta el año 2027, que contempla 8.900 viviendas, la construcción de casi 9.000 viviendas en venta y en alquiler. De ellas, algo menos de la mitad, 4.100 son viviendas protegidas, 2.700 en alquiler y el resto en venta también de vivienda libre. Quiero valorar con vosotros, pues precisamente por lo que acabo de comentar, ¿no? Por la escasez y la necesidad y la imposibilidad también de mucha gente de acceder a una vivienda. Quiero analizar este plan con vosotros. Antonio González, adelante. Sí, David, el tema de la vivienda es un problema grave en la ciudad de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga presentó el pasado lunes este Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el periodo 2023-2027, elaborado por la empresa Espacio Común COP, por encargo del Instituto Municipal de la Vivienda. Y se han sacado una serie de conclusiones. David ya apuntaba alguna de ellas, que Málaga necesita la construcción de 8.900 vivienda para respaldar la demanda de inmuebles en ese periodo de cuatro años. Las estimaciones para el 2027 es que la capital de la Costa del Sol contará con más de 580.000 habitantes y esto supone unos 5.000 hogares nuevos. ¿Cuál es la propuesta que se hace desde el Ayuntamiento? Pues contar con 4.100 viviendas de protección oficial nuevas y otras 4.800 libres. De las de VPO, 2.700 estarán en alquiler y 1.400 en venta. Todos los grupos de la oposición ya han tildado este plan de vivienda de insuficiente, tanto la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, incluso la concejala que forma parte del gobierno, la concejala y portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, dice que no responde a la necesidad real de Málaga. Sus palabras textuales: necesitamos actuaciones ya, medidas que permitan a los ciudadanos tener un proyecto de futuro en Málaga. Más contundente ha sido el portavoz del PSOE, Dani Pérez, que ha dicho que este plan municipal de vivienda y suelo es una porquería, una auténtica tomadura de pelo. En realidad es así porque en Málaga son necesarias viviendas de protección oficial. Se hace imprescindible la construcción de más de 100.000 VPO y topando el precio máximo a 150.000 euros, por ejemplo. No tiene sentido construir viviendas de protección oficial a un precio disparatado. Lo apuntaba David también en su entradilla. Hay más de 25.000 demandantes de empleo en Málaga. Y el problema fundamental es el coste de la compra. ¿Por qué? Porque Málaga, después de Madrid, ha sido el lugar de toda España donde más ha subido el metro cuadrado urbano. El problema viene de la especulación. Los pisos turísticos, por ejemplo, han contribuido a elevar considerablemente el precio de la vivienda en la capital de la Costa del Sol. Y sin embargo, el Ayuntamiento, en lugar de tomar medidas, ha apostado por grandes torres millonarias.
Rosa, tu opinión de este plan. Pues bueno, yo ahí tengo algunas cosas que sumar a lo que ha comentado el compañero. Para empezar, creo que el señor don Francisco de la Torre está empezando la casa por el tejado. Ya no solamente es que no son suficientes esas medidas, es que no da solución inmediata a la realidad de vivienda que tenemos en Málaga. Y la realidad de vivienda no es otra cosa que una emergencia habitacional. Bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, el tema de la vivienda, según las competencias municipales, pasan justamente por eso, por exprimir todas y cada una de las competencias municipales que se pueden hacer en torno a la vivienda. Y exprimir se dice llegar hasta los límites. Y llegar hasta los límites pasa, en primer lugar, por reunirse con todos y cada uno de los colectivos de vivienda que hay en Málaga, que están trabajando a pie de calle, con afectados y afectadas a punto de ser desalojados y desahuciados de sus viviendas, porque aseguro firmemente que esos colectivos tienen propuestas muy concretas para empezar a dar soluciones reales a los problemas de vivienda en Málaga. Cuando hablo de exprimir todas las competencias de vivienda, hablo en un primer momento, hay una competencia muy clara, que es que el Ayuntamiento de Málaga puede subir el IBI a esas viviendas vacías de los grandes tenedores y que están en manos de los grandes tenedores, de la banca y de la SOCIMI, que hay que recordar que la SOCIMI tiene mucha facilidad para aterrizar en nuestros barrios y echar a los vecinos y a las vecinas de nuestros barrios. Y para muestra tenemos el Percher y tenemos Santa Julia, barrios que ya están afectados por esa famosa gentrificación que venimos sufriendo desde hace muchos años. Esa competencia la tiene el ayuntamiento para subir el IBI a esos grandes tenedores. Por otro lado, irremediablemente tenemos que ver el modo de empezar a regular los precios de la vivienda. Yo invito a la gente a que se meta en los portales inmobiliarios y vean los precios de la vivienda. Por muchas construcciones de viviendas de protección oficial que se hagan, aseguro que no es solución, porque en primer lugar, ¿cuánto se tarda en levantar un bloque de vivienda? Eso para empezar, 3, 4 años. Ya hay un estudio que justamente lo hizo un compañero mío, que es trabajador social, también muy implicado con el tema de la vivienda, que ha estado muy en lo alto de la mesa en estos días, que habla que a este paso, pues las soluciones habitacionales en Málaga pues tardarían 73 años en darle una solución en los términos de construcción de vivienda de protección oficial. Yo digo que cuando se agoten todas las competencias urbanísticas, es decir, el Ayuntamiento de Málaga tendrá que ver el veto a que las SOCIMIs aterricen en nuestros barrios y echen a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Tendrá que sentarse con los bancos y decir, oye chicos, o ponéis vivienda en alquiler social o lo subimos el IBI hasta aquí. Hay otras medidas antes de ponerse a construir. Y obviamente, si hace falta construir, se construye, pero hay otras medidas. A mí me parece que la vivienda está vinculada directamente al proyecto vital de cualquier persona. Yo lo digo muchísimas veces, hay una línea muy fina entre una persona que está en situación de pobreza y una persona que ya cae en la exclusión social, y la gran mayoría de las veces tiene que ver con si tengo vivienda o no. Una familia que está pasando una situación de pobreza es bastante recuperable cuando tiene un techo. En el momento en que no tiene techo, pierde techo, esa familia ya no hay manera de recuperarla. Por eso digo que está directamente vinculado con el proyecto de vida de todas las personas. Y para empezar, yo diría, y de hecho desde Verdes Eco lo solicitamos por escrito hace un par de años, y desde algunos colectivos en el que yo me está moviendo de igual manera, que el alcalde tiene que ser valiente, tiene que reunirse con los colectivos de vivienda que están trabajando en la calle con las personas afectadas, y con ello armar un plan que dé respuesta real a la emergencia habitacional que estamos viviendo en Málaga. Antonio Videra, sí, adelante. Bueno, la emergencia habitacional, ¿no?, de la que hablaba Rosa, y el aumento del metro cuadrado del suelo urbanizable se debe a que hay muchísimas personas que quieren venir y que han venido a Málaga a vivir o a trabajar, ¿no? Es decir, disfrutamos de un clima excepcional, el turismo está en pleno auge, hay muchas personas que vienen porque tienen bienestar, tienen seguridad, porque les gusta
tanto Málaga como toda la provincia de Málaga, y eso evidentemente hace que aumenten los precios, ¿no? Yo creo que es buena señal, es decir, que los precios estén aumentando significa que la calidad de la vida está siendo muy buena y por eso viene mucha gente. No hay que perder de vista de que hay una subida masiva de precios, hay una subida masiva de impuestos, hay una carga fiscal muy grande, la inflación ahora reducida, pero hasta hace bien poco ha estado desbocada, y eso hace que el poder adquisitivo de las familias haya disminuido y efectivamente cueste mucho pagar un alquiler, cueste mucho comprarse una vivienda, etcétera. La inversión que se presupone para hacer las 8.900 viviendas, mitad de alquiler, mitad de, creo que de renta libre y otra para protección oficial, sí, es, digamos, una inversión que no tiene que hacer el ayuntamiento, porque aquí parece que estamos hablando y parece que el ayuntamiento es el que se tiene que encargar de hacer todo, ¿no? El ayuntamiento solamente ejecuta de ese porcentaje el 6%. El 27% corresponde a Junta de Andalucía y al Estado, y el 66% restante a los promotores. O sea, aquí parece que el ayuntamiento es el que tiene en su mano hacer todas estas viviendas, ¿no?, de protección oficial, y sin embargo solamente tiene que hacer frente al 6% de la inversión y al 6% en la gestión del proyecto. Ese es un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Durante el mandato del alcalde, en una reciente rueda de prensa, dijo que se habían hecho 5.300 viviendas de protección oficial, lo cual no está nada mal, insuficiente, siempre es insuficiente lo que hacen los políticos y hay que exigir más. Como yo creo que hay que exigir más también, desde mi punto de vista, a los dos portavoces de Ciudadanos y del Partido Socialista, que sean más coherentes y quizá más respetuosos a la hora de valorar el plan municipal de vivienda. Yo creo que el portavoz socialista, ¿no?, Dani Pérez, decir que eso es una tomadura de pelo y una porquería, creo sinceramente que es poco constructivo, ¿no?, que son declaraciones que no ayudan mucho, entre otras cosas, a evitar la crispación en la política, ¿no? Y Noelia Losada también la he visto recientemente en un programa de televisión donde se le preguntó, por ejemplo, si estaba de acuerdo o no con la torre del puerto, y dijo, hombre, pues depende, no me gustan mucho los rascacielos, ¿no?, las torres, ¿no?, altas, pero bueno, vamos a esperar a que llegue. Bueno, pues mire usted, si usted no tiene una posición sobre determinadas cosas que tienen que ver con la construcción, etcétera, pues mejor que espere usted, ¿no?, y que no se pronuncie de esta manera. Rosa, quería apuntar algo, ¿no? Es muy cierto que, y lo he comentado antes en mi anterior intervención, que las competencias de vivienda se les atribuye básicamente pues a la Junta de Andalucía, a la institución económica, pero también es muy cierto que hay competencias municipales que pueden impedir, que pueden ir frenando y ayudando a que esta emergencia habitacional, porque es una emergencia y no es otra cosa, que esta emergencia habitacional, bueno, le demos respuesta como requiere cualquier tipo de emergencia. Tú dices, Antonio, es que el poder adquisitivo ha bajado, entonces la gente no puede pagar la vivienda. Yo no lo sé, pero ¿qué familia, por un poder adquisitivo un poquito más alto que tengamos ahora, puede permitirse el lujo de pagar 1.000 euros de alquiler, aparte de suministros básicos, y bueno, comer y vestir y vivir? ¿Qué familia puede hacer eso? ¿Qué familia? Entonces, es una aberración, los precios de la vivienda es una aberración. En estos días, que además se ha hecho muy famoso por redes, un anuncio de un portal inmobiliario donde anunciaban un estudio de 30 metros cuadrados, además se veía la cama que estaba pegada a la cocina, por 600 euros para vivir una sola persona, es decir, una auténtica vergüenza. Entonces, ¿qué se le pide al alcalde de Málaga? Pues que realmente asuma esas competencias municipales, que puede hacerlo, puede cambiar planes urbanísticos para frenar la gentrificación, para vetar el aterrizaje de las OCIMI y de los fondos buitres en nuestros barrios, y que eche a los vecinos y a las vecinas de toda la vida a la calle. Eso lo puede hacer.
Puedes subir el IBI, me repito, puedes subir el IBI a los grandes tenedores para que ponga a disposición viviendas de alquiler social, es decir, puede hacer muchas cosas, además de que si eso no es solución, construir y además tirar palos a instituciones de arriba y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y hablando de calidad de vida, Antonio, hablando de calidad de vida, dice, aquí se viene la gente porque hay calidad de vida. Perdón, la gentrificación, los daños colaterales de la gentrificación son muy graves. Para empezar, los sitios gentrificados, el nivel de contaminación es tremendo, es decir, está en juego la salud de la gente. Por otro lado, que también lo he leído no hace mucho, que lo ha sacado también un medio de comunicación, en el mismo centro de Málaga, que es el distrito con la, digamos, con la cantidad de personas mayores más grande de toda Málaga. Pues bueno, pues ¿qué pasa con el tema de la gentrificación? La gran parte de los edificios en el centro histórico, que era un barrio de vecinos y vecinas, pues ahora mismo son apartamentos turísticos. Quedan algunas personas mayores, de las cuales pues se ha quedado sin red de apoyo absolutamente, viviendo en la más absoluta soledad, es decir, los daños colaterales son muy graves. Estamos hablando de que, de fondo, el debate es qué modelo de ciudad tenemos para que los vecinos y las vecinas de Málaga no podamos vivir en él. Ese es el debate de fondo. Tú decías Sí, después vamos contigo, Antonio. que los precios de la vivienda son una aberración. Una aberración, totalmente. Pero no solo los precios de la vivienda, los precios de la gasolina, sí, pero yo los estamos hablando de la vivienda. Perdón, los Sí, precios yo te de la perdono, pero estamos hablando electricidad, de los Antonio, precios del agua, pues los precios de la carne, los precios del supermercado en general. Súmale a todo eso y además 1.000 euros de alquiler, porque lo dicho, comer es muy difícil, comer la cesta de la compra, y estoy de acuerdo contigo, es muy difícil ya llevar una cesta de la compra a tu casa, pero ¿y el que no puede llevarla a su casa porque no tiene ni casa? Ese es el tema, Antonio. El tema es que hay gente que no tiene casa para llevar esa cesta de la compra a su casa. Ese es el tema. Antonio. Sí, es cierto que las distintas administraciones tienen que tomar medidas para solucionar el tema de la vivienda y para abaratar el importe de las mismas y que podamos acceder en régimen de alquiler o en régimen de compra a una vivienda digna, entre otras razones porque es un derecho que reconoce nuestra Carta Magna, nuestra Constitución del año 1978. Y ahí sí coincido con Rosa, Antonio, es decir, el Ayuntamiento sí puede hacer más, porque a través del Instituto Municipal de la Vivienda se marcan las líneas estratégicas de lo que va a ser la política en materia de vivienda. No es de recibo de que una ciudad como Málaga, sí, que ya conocemos las bondades de la Costa del Sol, que nosotros tradicionalmente hemos vivido del sector servicios, del turismo, de acuerdo, pero es que se está potenciando las viviendas turísticas hasta unos niveles que contamos ya con más de 40.000 viviendas turísticas. Esto es una auténtica, como dice Rosa, una auténtica pasada y está provocando ese efecto de la gentrificación. Y muchos vecinos de la Málaga tradicional, del barrio del Perchel, tú has mencionado antes otra barriada, ¿no? Santa Julia, etcétera, se están viendo obligados a irse al extrarradio cuando han vivido ahí siempre. Entonces, bueno, hay que intentar frenar esa especulación porque eso es lo que hace también, determina que el importe de la vivienda suba considerablemente, tanto de los alquileres como el acceso a una vivienda en régimen de compra. Hay algunos países que ya están tomando medidas, por ejemplo, Canadá va a prohibir la compraventa de viviendas a personas que no acrediten una residencia en el país norteamericano desde un determinado periodo de tiempo. Es decir, es que hay que tomar medidas porque se estaba dando el caso de que mucha gente compraba vivienda en Canadá para especular. Claro, que la vivienda es un bien de primera necesidad y ahí los políticos tienen que adoptar medidas para favorecer el acceso de esa vivienda digna a la mayoría de la población. Sí, es la pregunta, ¿la vivienda es un derecho o es un mercado, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, hablando de vivienda, conocíamos también la semana pasada una ayuda que la Junta de Andalucía tiene en mente y es bonificar o avalar, mejor dicho, un 15% la hipoteca de menores de 35 años que compren una vivienda. Lo anunciaba la consejera de Hacienda, Carolina España, una medida que tendrá un presupuesto de unos 20 millones de euros. No sé si os parece acertada esta medida, si no sé cómo veis que estas ayudas que la Junta plantea conceder a los menores de 35 años, Rosa. Ayudas en cuanto a las hipotecas, ¿no? Ayudas hipotecarias, claro, ¿no? Claro, sí, ayuda, sí. hasta donde yo tengo información, no he podido tener información,
ahora mismo creo que todavía no está cerrado Aún del no. todo el acuerdo. Y bueno, la idea es sentarse con distintas entidades bancarias para que se les pueda ofrecer a los jóvenes menores de 35 años pues el 95% del crédito hipotecario. A ver, una medida revolucionaria no es. que en lugar del 80%, como se está haciendo ahora, y que el otro 20% lo tenían que adelantar, o bien porque tuvieran unos ahorrillos, o bien porque tuvieran que pedir un banco personal, que evidentemente siempre los intereses son más caros, pues bueno, como medida puede decir, bueno, a ver cómo avanza. Lo que pasa es que yo personalmente no me fío de la banca. Y yo pienso que, lo tengo que decir claramente, que no sé los acuerdos cómo van a acabar. Por eso te digo, el acuerdo no está cerrado. Yo sé que la banca, si no te la da la entrada, te la da la salida. Eso lo tengo clarísimo. Para mí la banca no es un ente de fiar. Y que si accede a ese tipo de acuerdo de conceder el 95% de la hipoteca en lugar del 80% como ahora, yo estoy casi segura y que no va a ser una acción altruista, ni mucho menos por parte de la banca, y que ya se la apañará la banca para que ese 5% o ese 15% que está perdiendo en créditos personales lo pille por otro lado. Lo tengo clarísimo, porque vamos, es que no son gente de fiar, así de claro. Entonces, a ver cómo se cierran los acuerdos. Pero si es así, pues por supuesto una medida revolucionaria ni mucho menos, vamos. Antonio Videla, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que cualquier política de fomento que tenga una acción positiva para cualquier cosa siempre es beneficiosa, ¿no? Y siempre es deseable, ¿no? Los jóvenes españoles tienen un problema muy grande. Los distintos gobiernos, me voy a referir ahora al gobierno socialista, no hace todo lo adecuado para fomentar acciones positivas para los jóvenes. De hecho, 3 de cada 4 jóvenes que están en paro en la Unión Europea son españoles. Es decir, los jóvenes españoles tienen un problema muy grande. Entre otras cosas, por ejemplo, porque no se ha fomentado la formación profesional de los jóvenes. La formación profesional ha sido denostada, ha sido prácticamente eliminada. Parece que ahora se está recuperando la formación profesional tan importante para los jóvenes. Entonces, es una medida que yo creo que es adecuada porque se fomenta la posibilidad, se ayuda a ese sector de la población, como hay otros sectores también muy necesitados, pueden ser padres de familia de 50 años, también serían necesarios, pero bueno, si son para jóvenes de menos de 35 años, pues bienvenido sea, ¿no? Es una inversión de 20 millones de euros y el sindicato Unión General de Trabajadores, UGT, se ha opuesto o no está a favor digamos, de esa medida. Bueno, y sería, no se entiende muy bien el por qué, ¿no? Porque a primera vista parece tremendamente positiva, ¿no? A ver, escuchamos la opinión de Antonio González. Sí, en relación, la Junta es que va a avalar un 15% de la hipoteca de los jóvenes menores de 30 años para ayudarles a que puedan acceder a una primera vivienda. ¿Cuál es el problema que tienen los jóvenes cuando piden una hipoteca? Que la entidad financiera les va a conceder solo el 80%. El 20% restante se tienen que buscar la vida, y es cierto que a lo mejor ellos pueden tener un trabajo, pero no han tenido una capacidad de ahorro como para desembolsar ese 20% restante que no le cubre la hipoteca, ese 20% del importe de la vivienda. Pongamos un ejemplo, para una vivienda que tiene un precio de 250.000 euros, ese joven o esa joven debería abonar a la promotora 75.000 euros. Lógicamente no ha tenido capacidad de ahorros y ha empezado a trabajar recientemente o solo unos años. Pero sí, efectivamente, crédito personal a un interés ya también disparatado. Antonio, que es que no se trata de una subvención, es que es un aval. La Junta de Andalucía no va a pagar ese 15% de la hipoteca. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a bloquear una partida económica para que los bancos, en lugar de conceder el 80%, vengan a reconocer una hipoteca del 95%, ¿no? sobre el coste de la vivienda. ¿Y qué ocurre? Lo que tú decías, Rosa. ¿Y qué ocurre con las
posibles pérdidas por morosidad, Carolina España lo apuntaba, que pueden ser compensadas por los ingresos derivados de los impuestos que se generan por estas operaciones de compraventa, ¿no? En definitiva, tampoco no es una medida que vaya a solventar a los jóvenes ese problema de vivienda, ese problema que tienen tan acuciante. Y hay que reconocer que sí es cierto que en España el 65% de los jóvenes en una horquilla de edad entre los 18 y 35 años no están emancipados, y en la mayoría de casos es porque no pueden acceder a una primera vivienda. Rosa, y Sí, después Antonio, si quiere añadir vale, algo también. Bueno, por un lado es cierto, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, cuando hablamos de los jóvenes que realmente tienen un futuro con respecto a poder independizarse, a poder hacer su proyecto de vida. Lo tienen a veces un poquito negro, un poquito complicado, porque no está fácil hoy en día. Y eso no pasaría por esa, bajo mi punto de vista, ¿no? No pasa, por eso he dicho, no es ninguna medida revolucionaria, y estaba convencida, y Antonio ya me ha dado el dato que yo no me ha dado tiempo de recabar, de que la banca evidentemente no iba a perder, y eso estaba clarísimo. Eso por un lado. Pero los jóvenes me preocupan muchísimo, y de hecho yo tengo 3 hijos jóvenes, y bueno, y afortunadamente están más o menos tienen su vida reconducida, no digo, se puede llorar con un ojo como se dice, ¿no? Pero si algo me preocupa y me produce mucha pena son las personas mayores, porque no se habla de ellos no se habla, es como que ya están, bueno, ya se están yendo, ¿no? Y aquí vamos a hablar, yo además lo he escuchado con estas palabras, bueno, ellos en verdad ya están en el último tramo de su vida, ya, pues no, señores, pues justamente por estar en el último tramo de su vida, por haber sido los que nos han sacado para adelante, por haber sido los héroes en los peores momentos de crisis, que han servido de colchón para muchos hijos, muchas hijas, los nietos, etcétera, etcétera. Hoy en día muchas personas mayores se ven sin poder asumir un alquiler, porque con una triste pensión, viviendo mal la última etapa de su vida, ni siquiera hay una red de residencia en condiciones para que puedan no acabar sus días, sino terminar esta etapa de su vida, o como lo queremos llamar, de manera digna. Y tenemos que tener en cuenta de que hay muchísimas personas mayores, más de las que nosotras nos creemos, y yo que estoy en colectivos de vivienda, como bien sabéis, nos aparecen muchísimas personas mayores con riesgo de desahucio, teniéndose que ir a residencia, a lo mejor pues ya con una edad que ni siquiera ellos tenían previsto ni quieren acabar en una residencia con esa edad. Es decir, para mí ese tema es muy, muy preocupante, y nadie habla de eso. Entonces es un tema que, con respecto a la vivienda y con respecto a qué calidad de vida tienen nuestros mayores, tendría que estar también en el centro del debate. Sí, hay que gestionar bien y gastar bien, y en lo necesario, en lo imprescindible. Por ejemplo, yo esta medida la aplaudo porque son medidas que van hacia la positividad, hacia la ayuda a los jóvenes, que no sea un préstamo a fondo perdido, que sea un aval, bueno, muy bien, pero ayuda. Y es positivo. Lo que yo, por ejemplo, no veo bien como medida de ayuda a los jóvenes es el cheque joven, que daban 200 euros o 400 euros, no sé, no recuerdo ahora mismo la cantidad, porque como se está dando continuamente, 250 euros creo que son, ¿no? 200. y que el joven, cultural, perdón, se refiere, ¿no? Sí, No, cultural, no, pero con eso el joven puede, por ejemplo, comprarse una PlayStation, que yo no lo veo cultura, ni lo veo necesario, ni lo veo imprescindible. Ahora, si es para comprarse un ordenador para estudiar, unos libros para acceder a un teatro, pues lo veo bien, pero no para determinadas cosas que no son necesarias. Sí es necesario el ayuda al alquiler, ayuda a comprarse la vivienda, etcétera. Y otras cosas no son necesarias, sino que para mí son contraproducentes para los jóvenes. Hay un tema ahí con las ayudas, que ahí también te puedo dar la razón, bueno, puedo estar de acuerdo, lo he dicho mal, no me gusta hablar de esa manera, puedo estar de acuerdo contigo en algunos términos con el tema de las ayudas, y es que con el tema de, por ejemplo, de las ayudas de alquiler que el Estado pone en marcha, creo el año pasado, que son 250 euros también de ayuda de alquiler a los jóvenes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa?
¿quién acaba realmente beneficiándose de esas ayudas? Que me da a mí la sensación, o me temo, que con el tema de la compra de los pisos va a pasar casi 3/4 de lo mismo. Porque como no hay una regularización de los precios, ni de alquiler, ni de compra, ni nada, pues si el Estado da 250 euros de alquiler para ayuda a los jóvenes, pues no hay ningún problema. Como la venta es libre, el alquiler es libre, los precios es de renta libre, pues... Y además fue muy evidente, te metías en los portales de internet y los pisos que estaban a 450 euros, pues ahora estaban a 650 o a 800. Es decir, ¿en quién recaen esas ayudas? ¿Recae realmente en la gente que va a alquilar o comprar la casa? Eso es otra cosa que me temo que ya pasó con los bonos jóvenes de alquiler y que muy posiblemente pueda pasar con este tipo de ayuda o este tipo de ahorros que quiere hacer la Junta de Andalucía. Algún tipo de subvención se incrementa. Se incrementa el porque de fondo, alquiler. porque además fue muy evidente, los portales de internet era muy evidente, la ayuda a los jóvenes, ningún problema. ¿Que los jóvenes van a recibir 250 euros de ayuda? Pues nosotros el piso que estaba a 450, pues lo ponemos a 650 o a 700. Entonces, mientras el tema de fondo, ¿cuál es? Que no hay una regularización de los precios de la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda se sigue viendo como un mercado, como un ente especulativo y no como un derecho que tienen las personas. Y yo digo una cosa, bueno, pues el que quiera especular, que especule con los yates en Marbella, pero Rosa, no con las viviendas. Pero para regularizar los precios... Yo sé que es complejo, pero nos tenemos sí, que poner en eso, no, pero lo que yo Antonio. vengo a decir, lo que yo quiero decir no va por ahí. Es decir, vamos a ver, regularizar o poner un tope a los precios, Sí. ¿no? Como quiere hacer... Sí, como queramos llamarlo, pero se entiende perfectamente lo que como estamos se quiera hablando, hacer por sí. determinado grupo político ahora mismo, no es la solución, porque los primeros que nos dan ejemplos son los políticos. Es decir, tú quieres regularizar los precios, tanto de los alimentos como del alquiler. Sin embargo, el gasto político y la deuda pública, ahí no hay regulación. Ahí va todo tren. Pero bueno, eso Es no que es... pero hay eso que no es- empezar... No, es que lo que no se puede... Es que ¿qué tiene que ver una Antonio, cosa ¿qué con tiene que ver otra? una cosa con Tiene la mucho otra? que ver, porque las personas observamos, Pero somos te crees- observadores. pero te crees Entonces, que- claro, pero te decimos, crees, estas Antonio. personas están gastando en gasto político y en deuda pública todo lo que les da la gana y quieren que yo regularice el precio de mi Pero, alquiler que Antonio, pongo Antonio, a la venta. Antonio, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No con puede que, ser. que yo estoy de acuerdo contigo en que hay que reducir el gasto político. Sí, ahí estamos de acuerdo, pero no estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que la gente no puede acceder a una vivienda digna porque no la puede pagar y que por muchas ayudas que vengan de aquí o de allí, que eso es para nada, porque no recae en beneficio de la gente. Y que mientras que no haya un tope con la vivienda, y mientras que la vivienda no se considere un derecho y no un privilegio de mercado como es considerada actualmente, la solución no va a venir. Y ahora, si quiere, en otro debate hablamos de los privilegios No, es políticos, que los pero topes- ahora mismo estamos hablando de la gente y estamos hablando de que la vivienda hay que empezar a considerarla como un derecho y como y no como un privilegio. Pero fíjate, Los Rosa, topes hay que ponerlo a todo. una cuestión. El establecer un tope al precio de los alquileres podía ser una medida positiva si va acompañada de otro tipo de medidas, porque si no la gente no querría alquilar a particulares y convertiría sus casas en pisos turísticos. Si no hay una regulación de los pisos turísticos... Es integral, tiene que ser Entiende algo lo que te integral, digo, si al final va a sacar más totalmente, dinero con eso, totalmente. ya hay No. sociedades que se dedican a, bueno, tú tienes un piso libre, no te preocupes que yo te lo gestiono como piso turístico y vas a sacar más dinero. Entonces la gente no lo va a alquilar a los particulares. Pero claro, y eso sí va a hay- ser también otro problema porque también. cada vez en el mercado va a haber menos pisos de alquiler a particulares. Pero escúchame, que estoy de acuerdo contigo, que eso tiene que ir dentro de un plan integral, donde la vivienda sea un derecho, hay que regularlo todo, regular los precios de alquiler y regular el flujo de apartamentos turísticos, indudablemente, si no estoy de acuerdo contigo, si no yo tengo un piso, oye, perdona, hoy hablaba yo con una persona mayor que estaba desayunando, hablando también de temas de vivienda y me decía el hombre, es que antes alguien tenía una vivienda y lo alquilaba por una ayuda, ahora lo alquila como medio de vida. Ahora yo tengo una vivienda y es mi medio de vida. Dice, esa persona mayor está pagando 700 euros de alquiler y cobra 1.100 de pensión, ¿vale? Y aparte los suministros básicos. Entonces estaba y dice, ¿y esto cuándo va a acabar? ¿Esto cuándo va a acabar? Entonces estoy de acuerdo con Antonio también. Tiene que ir de la mano de unas medidas que acompañen, pues que sea todo una regularización integral y que coste.
que lo estamos diciendo aquí y sabemos que no es fácil, Antonio, esto no es fácil. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pero hay que ponerle, hay que empezar a andar los pasos en esa dirección si realmente queremos acabar con esto. Bueno, otro asunto por Yo es que con la vivienda se me va la boca. Por seguir avanzando, lo sabemos, Rosa. El tema de la violencia de género, hemos hablado ya en esta tertulia varias veces, pero a mí me parece un asunto importante, un asunto sobre el que hay que concienciar, y es que fijaros las cifras, ¿no? En lo que llevamos de año, tan solo 15, bueno, 16 días, porque hoy es 16 de enero, pues 4 mujeres ya asesinadas por violencia de género, además la última pues en nuestra provincia, en la provincia de Málaga, además un crimen pues escabroso en Marbella. De hecho todavía están buscando los restos, ¿no? La cabeza y las manos de la chica asesinada. No sé realmente lo que pensáis del asunto, si veis que a lo mejor influye un poco, pues no sé, el efecto llamada quizá, o no sé por qué está ocurriendo esto, que a lo mejor las leyes no sean lo suficientemente fuertes para el maltratador. No sé dónde veis que pueda ser el problema. Yo recuerdo que a los periodistas hace muchos años en los medios de comunicación se nos decía que no hablásemos de estos casos, porque siempre cuando había algún caso se repetían más. Ahora se nos dice, ahora se nos dice todo lo contrario, ¿no? Pues que lo divulguemos para concienciar. Yo no sé dónde está el error, pero desde luego es cierto que cada vez pues los casos, pues lejos de reducirse, pues están aumentando. Antonio Videra. Sí, en referencia a lo que tú dices, ¿no? Al contagio social, ¿no? Al efecto llamada, a principios del siglo XX, cuando no existía el teléfono, cuando no existía la televisión y existía el taquígrafo, ¿no? Y otros medios así que no eran, se decía que los crímenes seguían la línea del telégrafo, ¿no? De todos estos medios, ¿no? Es decir, cuando se lanzaba una noticia había como un efecto contagio, el contagio social, y esto efectivamente puede ocurrir, ¿no? Pero aquí, digamos, bueno, evidentemente es un fenómeno complejo, ¿no? Y están implicados o influyen muchas variables, muchos factores, evidentemente, ¿no? Lo que sí está claro es que las políticas de lucha contra la violencia de género, las políticas de género de la izquierda y de la extrema izquierda están fracasando en España. Eso es un hecho. Es decir, desde el 2004, que se promulgó la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, el número de asesinatos no ha bajado. Al contrario, parece que en los últimos tiempos incluso ha aumentado o son muy considerables. Por tanto, hay que hacer un examen de qué es lo que está ocurriendo y por qué se está fracasando. En una reciente, ¿no? Las recientes declaraciones, bueno, o no sé, el podcast donde la secretaria de Estado de Igualdad, ¿no? Sí. Participó, se vio que esta persona no está a la altura de su cargo, ¿no? Es decir, hablando de la ley trans o de la ley del solo sí es sí, se reía, ¿no? De que los agresores sexuales, los violadores, estén saliendo a las calles o estén viendo reducidas sus penas, ¿no? Yo creo que son unas declaraciones, yo creo que es una reacción, esta de reírse, impresentable, pero para mí eso no es lo peor son las declaraciones que estaba haciendo, es decir, el discurso de la secretaria de Estado de Igualdad, que está ganando 120.000 euros al año. Ella sí que se puede comprar un montón de vivienda, ¿verdad? Con ese sueldo. Ese discurso no está a la altura. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿en manos de quién está el Ministerio de Igualdad de España y en manos de quién está la lucha contra la violencia de género? Me parece que está en malas manos, ¿no? Los jueces, que son tildados de machistas, fascistas, etcétera, por miembros, sobre todo miembros de la extrema izquierda en España, los policías, los expertos, están advirtiendo que no está habiendo un gasto suficiente en tema de lucha contra la violencia de género. ¿Dónde va el dinero? El dinero de ese presupuesto va sobre todo a publicidad institucional.
Entonces, se gasta muchísimo en publicidad institucional, ¿no?, de lucha, ¿no?, de intento de eliminación de la violencia de género. Sin embargo, luego no hay una gran inversión presupuestaria en medios. Los policías son insuficientes, lo están diciendo. No podemos vigilar a número de personas, de mujeres, ¿no?, que han denunciado, porque no tenemos los medios, los efectivos suficientes. Es una realidad. Y los jueces exactamente igual, ¿no? Por tanto, hay que hacer una dotación presupuestaria sobre lo verdaderamente importante. Esas campañas, ¿no?, de riego publicitario, de riego de chiringuitos, ¿no?, ideológicos, ¿no?, afín a determinadas tesis que luego les van a votar, no son positivos, y eso hace que la lucha contra la violencia de género se está viendo muy perjudicada porque se está gastando en cosas que no son necesarias, sino superfluas. Se ponía un ejemplo, no he escuchado un ejemplo que me ha gustado mucho. Es como si en la lucha contra el cáncer de mama se dedicara la dotación presupuestaria a campañas de sensibilización y luego cuando una mujer acude a un hospital a hacerse una prueba, tiene que esperar 6 meses. Pues exactamente igual. Es decir, usted ha gastado todo en publicidad, pero luego no hay medios, no hay efectivo para hacerse esa detección. ¿Qué es lo que está pasando en violencia de género? Esa sería mi primera aproximación y ahora, si quiere, entramos en otras cosas. Escuchamos enseguida vuestra opinión, pero unos minutitos para la publicidad, por cumplir los tiempos, y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, pasamos unos minutitos, el ecuador del programa, y continuamos hablando de violencia de género, y era el turno de Antonio González. Adelante, Antonio. Sí, muy breve, David. La verdad es que la cuestión de la violencia de género se ha convertido en una lacra en nuestro país. Tú has apuntado las estadísticas de este recién iniciado 2023, pero desde que se recopilan datos sobre esta pesadilla de la violencia de género, desde el año 2003 hemos tenido 1.186 víctimas, ¿no?, y un total de 383 huérfanos y huérfanas que han dejado estas mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Y además, cada día conocemos casos más espeluznantes, que con un grado de crueldad y de sadismo, como por ejemplo, tú lo has apuntado, el de Marbella, ¿no? Y ya no solo violencia de género, sino aquí en el Molinillo, este hombre de 39 años que ha matado a golpes a su propia madre de unos 60, ¿no? 60. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Si es necesario que se apueste por estas políticas de violencia de género. Coincido con Antonio parcialmente, es decir, son necesarios más medios. A mí me consta que las mujeres, cuando hay denuncia previa, sí reciben esa asistencia integral, vigilancia policial, se les hace un seguimiento, también reciben la atención de los servicios de las trabajadoras y trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí se está muy pendiente de las víctimas. Otras veces no media denuncia, y la verdad es que el caso es sorprendente, porque en los medios de comunicación se les pone la alcachofa, los medios de comunicación, a los vecinos, ¿no? Nunca los habíamos oído discutir a esa pareja, ¿no? Y la mujer ha aparecido muerta, ¿no?, acuchillada a manos de su marido. Esos casos también se dan y son más difíciles de detectar. Por supuesto que los medios de atención directa a las víctimas es lo más importante, pero Antonio, la publicidad no es superficial. Es decir, si hay una campaña de sensibilización de que toda la sociedad tiene que reaccionar contra esta lacra, y que cuando oigamos a una mujer que está siendo maltratada por su marido, nosotros, que formamos parte del entorno familiar, vecinal, tengamos que denunciar, eso es positivo. También me parece bien que hayan campañas publicitarias donde se dé información sobre un número de asistencia a las víctimas de violencia de género, al que puedan acudir. Hay que invertir en eso, porque a lo mejor gracias a eso, a una simple llamada, estamos salvando vidas. Entonces todo suma. Está claro de que algo falla, porque en España no se reducen exponencialmente el número de víctimas de violencia de género. Hay que hacer una reflexión, ver dónde estamos fallando y seguir apostando por este tipo de políticas que incluyan, por supuesto, más medios personales y materiales.
Rosa. Sí, yo voy a empezar mi exposición con las últimas palabras de Antonio. Es clarísimo que hay que hacer una reflexión y me da igual que el gobierno sea de derecha, de izquierda, de centro o de lo que sea. El tema es que hay que hacer una reflexión con este tema, porque lo que está claro es que algo no está funcionando. Ya en el 2022, el año pasado, acabamos con una lista negra, fue un año muy negro en cuanto a asesinatos por violencia machista, y es que hemos iniciado el 2023 del mismo modo. Entonces, yo creo que hay que hacer autocrítica, hay que hacer una buena reflexión y hay que ver dónde se está fallando. Eso es indudable. Y si dijéramos lo contrario, seríamos gente muy poco responsable y muy poco comprometida con esta lucha contra la violencia machista. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por dar algunas pinceladas al tema ya más concreto de estas mujeres que han sido asesinadas, pues es llamativo de que 2 de estas mujeres acaban de poner denuncia. Sí. ¿Qué ha pasado desde que esas mujeres han puesto la denuncia hasta que han sido asesinadas? Es decir, ahí hay un tramo de tiempo donde a esas mujeres no se le han atendido. Y ahí estoy también de acuerdo con los 2 compañeros con el tema de la inversión en recursos, por sobre todo de protección. Como dato, la provincia de Málaga, el otro día el subdelegado de gobierno comentaba que hay más de 3.600 mujeres en ese sistema de protección que se llama Biogen, que lo lleva la Policía Nacional, que tengo que decir, porque yo me reuní con ellos cuando estaba como concejala en el Ayuntamiento de Málaga por algunos casos concretos y porque me interesaba mucho ver cómo funcionaba el tema, que hacen un trabajo encomiable, que son personas las que están trabajando en la protección de las mujeres, agentes de verdad muy comprometidos, que cuando hablas con las mujeres que están siendo protegidas, están todas súper contentas y se sienten protegidas por esos agentes, tanto mujeres como hombres que andan en ese sistema de protección. El tema es que no hay recursos humanos en Biogen, y ya nos lo comunicaron en ese momento. Como media, en España, están protegiendo cada policía a 60 mujeres. Eso es una locura. Es una locura. De hecho, una de las mujeres, la mujer de Marbella, cuando le hicieron el análisis, le hicieron la baremación de qué nivel de protección necesitaba esa mujer, se le barema con una protección baja. Bueno, puedo entender ahí de que no hubiese lo mismo en ese momento, no se viera de otra manera, pero realmente hay que invertir en protección, hay que invertir en efectivo. Yo sé que hasta el sindicato de la Guardia Civil está ofreciendo de que los agentes que ya tienen en la reserva activa, de que puedan formar parte de Biogen y que se anda estudiando también ese tema, pero por donde sea, me da igual que sean los agentes que están en la reserva activa o que sean policías, los nuevos, los que se metan en ese sistema de protección. Bueno, los antidisturbios que van a los desahucios, pues también se pueden correr un poquillo y meterse en Biogen, que a lo mismo ahí son más efectivos y más necesarios que en otros lugares. Bueno, me gusta dar esas pinceladas de todas formas. Y con el tema de la publicidad, pues a mí me parece importante, como bien ha dicho Antonio, de que tiene que haber, hombre, no en exceso, pero que nos tenemos que asegurar un mínimo de publicidad. De hecho, se ha conseguido mucho, como bien ha dicho Antonio, en cuanto a sensibilización. Antes tú escuchabas a 2 personas peleándose o al marido, claro, o a la pareja, sí. o a lo que sea, matándolo a palos a la mujer al lado de tu casa, y no llamabas porque tú ¿cómo me voy a meter en eso? Hoy en día eso es inviable. Y eso es gracias también a campañas de sensibilización. Y por otro lado, esas campañas de sensibilización, Antonio, creo que han hecho mella hasta en ti, porque creo que es la primera vez que te estoy escuchando de hablar de la violencia de género, reconociendo que existe la violencia de género. Entonces, mira, si por ahí no está mal, ¿no? Ahora iba a entrar en eso. Ahora... Has dejado la guinda para el final. Mira, pues sí, Antonio, adelante. Yo escuchaba en televisión hace poco hablar un juez, ¿no? Y el juez decía que, efectivamente, ¿no?, las campañas de publicidad y sensibilización, que duda cabe que son importantes, pero claro, luego hay que tener los medios.
Es decir, está muy bien hacer campaña para detectar el cáncer de mama, pero luego usted tiene que tener, ¿verdad?, accesibilidad para hacerse una evaluación para ver si tiene cáncer de mama, ¿no? Pues si usted tiene que esperar 6 meses, de eso la campaña no sirve para nada, sirve simplemente para gastar y para hacer, digamos, publicidad ideológica, ¿no? Que es otro tema un poco más complejo. Decía el juez, cuando yo solicito una evaluación forense de peligrosidad, tarda 6 meses en producirse. 6 meses, es decir, que esa persona está junto, ¿no? O hay un maltratador, ¿no? Una persona que puede herirla o puede asesinarla, y hasta dentro de 6 meses yo no sabré si esa persona, el nivel de peligrosidad sobre esto, con lo cual no está funcionando bien, no hay los medios suficientes. Porque aquí los políticos, aquí a determinados políticos se les llena la boca en defensa de los derechos de las mujeres, ¿eh? Pero luego inversión muy poca en lo que no les interesa. Atención psicológica, atención policial, atención judicial, etcétera. Eso les interesa muy poquito. Mucha publicidad, porque eso es tiene una rentabilidad luego durante la votación. Y luego también quería decir, en el tema de la violencia, dice, ¿por qué está aumentando? Es que la violencia en la sociedad está aumentando en general. Estamos inmersos en una sociedad más violenta. La violencia está aumentando y, por tanto, la violencia de género, que yo siempre que hablaré ahora de esto, la violencia de pareja tiene que aumentar también. No, de pareja no, de género, la violencia machista, no de pareja, porque estamos muy equivocados con ese término, Antonio. El tema es que solamente se considera, o al menos eso pretenden, que se considere violencia machista o asesinatos machistas a la mujer que ha sido asesinada por un hombre con el que tenga vínculo afectivo. Y a veces las mujeres son asesinadas por hombres con los que no tienen vínculo afectivo. De hecho, la primera chica que reconoce el Ministerio del Interior como un asesinato machista fue Diana Quer, que no tenía absolutamente ningún vínculo afectivo con su asesino y sin embargo fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, asesinada y violada. Quiero decir, digamos por aclarar un poco también ciertos términos, porque en la violencia machista va por ahí, Antonio, no es un tema de pareja, no es un tema de amor y de corazón, Rosa, es un tema de que somos asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Va por ahí en España. En Estados Unidos no se denomina violencia de género. No, aquí, se denomina, vamos a hablar con claridad, o en el Reino Unido o en Alemania, no se denomina violencia de género. Es decir, ¿qué pasa? Que allí no hay violencia de género, no, allí le denominan violencia de pareja o violencia conyugal. Y luego hay un subtipo, hay un subtipo específico. Error. Bueno, porque lo dices tú. Claro, vale, pero hay otro especialista y otro experto, ¿eh? Yo creo que los americanos tienen un nivel y nosotros más bajo, un nivel intelectual muy bueno. Yo no cambio a Machado por muchos de los americanos. ¿Qué quieres que te diga? Rosa, deja que explique, porque parece no, es que tú me estás diciendo que los americanos tienen más nivel intelectual. Que si tú no dejas hablar, las personas no van a entender otro discurso. Claro, es que os ponéis muy nerviosos cuando se discute sobre el tema, pero hay que escuchar para luego poder opinar. Vamos a ver. En Estados Unidos, por ejemplo, no se denomina violencia de género, se denomina violencia conyugal o de pareja. ¿Por qué? Porque el género es un subtipo, es decir, el género significa que ha matado a esa mujer no porque era su mujer, no porque no le hizo la cena, no, porque era mujer. Eso es un subtipo muy específico. Por ejemplo, el hombre que ha asesinado a la mujer en el Molinillo, ¿es violencia de género? ¿La ha matado porque era una mujer o la ha matado porque no le dio dinero para comprar la droga? Vamos a ver, ¿qué es lo que es? No podemos denominar a todo violencia de género. Es un error que se comete en España. Eso lo sacó adelante Zapatero, que ya sabemos a la quiebra que llevó a España, pero que no es lo correcto en otros países y en la comunidad internacional, por muchos motivos. La ley del 2004, ya el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en contra, porque había mucho problema, porque es anticonstitucional, porque es discriminatoria para el hombre, porque reconoce el derecho penal de autor, es decir, penas diferentes en función de quién es el autor, si es un hombre, si es una mujer, porque hace una inversión de la carga de la prueba, el hombre tiene que demostrar la inocencia, y sobre todo,
En Estados Unidos es impensable esa ley porque no reconoce el colectivo de gays, lesbianas, transexuales en esa ley. Es decir, perdón, Sí, los ya homosexuales... termina y ya vamos a ver. El maltrato, la violencia de pareja en parejas homosexuales o de lesbiana no está reconocida en esa ley. Por eso Estados Unidos no puede tener esa ley. Están más adelantados que nosotros. Sí. Vamos a ver, Antonio, yo creo que te equivocas o no sé de dónde sacan los datos. Hay una ley de violencia de género, violencia contra las mujeres en Estados Unidos, que fue firmada por el presidente Bill Clinton el 13 de septiembre del año 94. Y es más, hay una reciente de ley de violencia contra la mujer, reautorizada el 15 de marzo del 2022 por el presidente Joe Biden. Es decir, es que esto no se corresponde, lo puedes mirar en el Wikipedia, en la Wikipedia, es que esto no se corresponde con lo que tú acabas de decir. Es decir, Estados Unidos desde el año 94, con un presidente demócrata, Bill Clinton, ya tiene una ley de violencia de género o violencia contra la mujer. No, es que violencia de género, violencia contra la mujer no es lo mismo. Que ha sido ratificada, pero es que no es lo mismo, Antonio. En el año Perdón, es que no es lo Hay que mismo. decir violencia Es que aquí se machista. denomina violencia de género. Aquí Te vuelvo a se- decir, hay que decir allí violencia no se machista. denomina violencia de género. Pero bueno, vamos a ver. Algunos la conocen como violencia de género, otros como ley de violencia contra la mujer. Para el caso es el mismo, es decir, se trata No, de es que mujeres esa es la que están equivocación, no es lo sufriendo, mismo. que están sufriendo violencia por el hecho de ser mujeres, violencia machista. Ah, ese es el término, Y ahí ese hay es el unas término. leyes más o menos en la misma línea de la legislación actual en nuestro país. Y si miramos el derecho comparado, países como Alemania, como Italia o como Francia tienen normas muy similares a la de España. Yo quería Algo más, sí, Rosa, y apuntar- ya cambiamos de apuntar tema. un par de cosillas. Yo creo que hay que salir, y repito, de la concepción de que la violencia hacia la mujer solamente se da dentro del ámbito de pareja. Y ese es un error que tenemos que empezar tiene la a... ley, no, que bueno, tiene la ley. No, bueno, No, porque a la ver, ley- la a ley ver, habla de Antonio, esto. ahora estoy en el uso de la palabra, te digo que de igual modo que tú me lo pides a mí, te lo voy a pedir yo a ti, ¿vale? Y así nos vamos entendiendo bien los dos. Y estoy de acuerdo contigo, es algo que se tiene que reconocer ante la ley, que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, está recibiendo un tipo de violencia que no necesariamente tiene que ser en el ámbito de la pareja ni en el ámbito afectivo. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Eso por un lado. Y con respecto a lo que tú has comentado, que yo no quería hacer referencia a ese tema del molinillo, porque entre otras cosas es muy, muy reciente, yo entiendo que bueno, es un hijo que asesina a su madre en una situación, pues me imagino que la familia, y desde aquí pues le mando todo mi afecto, porque que está pasando momentos muy duros, pero también hay que tener en cuenta, Antonio, que ese hombre que su madre ya la habrá pasado bastante mal con él, pues que tenía 2 denuncias previas por maltratador. Es decir, lo que está claro, y yo no voy a aventurar ninguna definición a ese asesinato, porque no creo que todavía tiene que avanzar más la cosa, pero lo que está claro es que este señor, pues algo tenía en contra de las mujeres, y ahí lo dejo, ya está. O a lo Y mejor ya que tomaba demasiada droga. Bueno, pero no se puede justificar, la violencia hacia la mujer no se puede justificar porque tomo droga o porque tomo alcohol, no. Yo conozco a gente que toma droga, que toma alcohol, que se pasa tomando sustancias y no mata a es su madre. violento con su mujer, ni mata a su madre, ni maltrata a nadie. Es decir, no podemos usar esos términos como la justificación de por qué se asesinan a las mujeres o por qué se asesinan a las también madres. que quisiera decir brevemente que tenemos que empezar a conceptualizar la violencia, Eso es lo que yo me la refería. violencia de pareja, la violencia conyugal, incluyendo otras variables que no sean el género, como hacen en Estados Unidos. Tú lees artículos científicos sobre la violencia de pareja y la violencia conyugal en Estados Unidos y ellos reconocen una serie de variables. Por ejemplo, el uso de alcohol y de droga. Porque tú dices, este hombre, o sea, el hijo que tenía 2 denuncias previas ya, mató a la madre porque era mujer. Bueno, y si hubiera sido un padre que no le da dinero para la droga, ¿no lo hubiera matado? Lo dudo mucho. Y luego, por otra parte, la violencia no tiene género. ¿Por qué? Porque la violencia, la violencia que existe en parejas de homosexuales, mismo género,
o la violencia que existe en parejas de lesbianas, que está muy estudiado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la Alemania, es exactamente igual que la sintomatología y la manifestación de esa violencia es exactamente igual que la violencia que se llama en España de género. Y el género ahí es el mismo. Antonio, y eso no se puede explicar. ¿cuántos hombres asesinados hubo en el 2022? Y en lo que va de año. Algunos. ¿Pero cuántos? Evidentemente. ¿Sabemos los datos? Evidentemente. ¿Cuántos hombres asesinados por mujeres ha habido el año pasado en lo que va de año? Por favor. Rosa, hay un tipo de violencia, Antonio, que yo estoy de acuerdo en contigo, estos países, Antonio, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente estamos en un sistema cada vez más violento y que dentro de ese sistema cada vez más violento pues también sube la violencia hacia la mujer, pero que hay un tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, eso es así. Pero no reduzcamos, perdón, pero si no. quiere otro día hablamos de los distintos tipos de violencia, Rosa, que hay, que también estoy dispuesta pero hay que hacer caso a la comunidad científica. Perdón, un momentito. Hay que hacer caso a la comunidad científica. No reduzcamos todas las variables al género, porque el número de asesinatos de mujeres no está disminuyendo. Hay otras variables que hay que empezar a considerar como hacen en otros países. Bueno, otro asunto, hablamos también de... Hacía tiempo que no poníamos sobre la mesa el tema de la pandemia, del COVID, pero se ha vuelto a hablar de ello en las últimas semanas. Estamos preocupados por el aluvión de contagios que se están produciendo, sobre todo en China. Tanto es así que Juanma Moreno anunció la semana pasada que iba a convocar de nuevo mañana martes el comité de expertos. Las residencias están pidiendo de nuevo el uso obligatorio de mascarillas y que las visitas sean en exterior, pero hoy mismo, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se pronunciaba y decía pues que está ya muy cerca el acabar con las mascarillas en el transporte público. No sé cómo veis estas medidas preventivas, porque ya decía Juanma Moreno que más vale prevenir que curar, o debemos de seguir así. Es la primera reunión en 6 meses de este comité de expertos. Antonio, adelante. Las medidas preventivas, para empezar, nunca están mal, ¿no? Han pasado ya casi 3 años desde que se inició esta pesadilla de la pandemia mundial del coronavirus, de la COVID-19, y en nuestro país la cifra total de contagios ha llegado a ser de 13.711.000 personas desde hace ya casi 3 años, y teniendo en cuenta de que este número de 13 millones, casi 14, podrá ser seguramente superior, porque hay muchas personas que se habrán contagiado de coronavirus y que han sido asintomáticos, y esos casos no quedan registrados en las estadísticas. La situación actual en España, pues bien, la incidencia se mira exclusivamente en una franja de edad, los mayores de 60 años, y actualmente se mantienen los niveles previos a la Navidad. Pensábamos, y el Ministerio de Sanidad tenía esa preocupación, que compartían también las consejerías de salud de las comunidades autónomas, de que después de las vacaciones navideñas, con toda esa serie de actos sociales, comidas de empresa, eventos familiares, etcétera, se iba a disparar el número de contagios. Se sigue manteniendo igual en 124 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía? No es que estemos alarmados por los casos de coronavirus en China, sino, como tú apuntabas, David, en las residencias de ancianos ha subido el número de contagios exponencialmente. Es por eso que el presidente Moreno Bonilla ha convocado al comité de expertos de coronavirus para ver qué medidas preventivas se pueden adoptar ante este alarmante dato, porque en las 2 últimas semanas ha subido un 10% el número de contagios entre los residentes, entre las personas mayores que habitan en estos tipos de establecimientos asistenciales, y un 41% entre los trabajadores. Por lo tanto, las medidas preventivas pues pueden ser necesarias en residencias, y si vemos que la situación se complica, pues tendremos que volver al uso de mascarillas. Todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. Sí es cierto de que nos hemos relajado, porque la campaña de vacunación, primera dosis, segunda dosis, la de refuerzo, la tercera, ha ido muy bien en España. Sin embargo, parece que está pinchando esta campaña de vacunación de la 4ª dosis. Desde aquí apelamos a la responsabilidad, que si estamos vacunados vamos a estar mejor
inmunizados frente al coronavirus y, lógicamente, si contraemos la enfermedad, vamos a tener una sintomatología más débil. Rosa. Pues sí, totalmente de acuerdo. Las medidas de prevención, pues evidentemente son siempre buenas medidas, y más cuando hablamos de que tenemos la residencia de nuestros mayores ya bastante afectados y afectadas. Indudablemente yo pienso que yo, que soy usuaria, por ejemplo, del transporte público, cuando se habla de quitar la mascarilla, no quitar la mascarilla, personalmente yo creo que debemos de seguir llevando la mascarilla en el transporte público, un transporte público además que bueno, normalmente va muchísima gente, y creo que toda medida que vaya de la mano de la prevención, pues bienvenido. Afortunadamente tenemos precedentes con los temas del coronavirus, tenemos ya hecho un recorrido, no nos va a pillar de nuevo, y bueno, tenemos también la oportunidad de actuar rápido, ¿no? de poner en marcha esas medidas de prevención lo más rápido posible, cosa que bueno, en un inicio pues nos pilló a todos como nos pilló. También yo pienso que bueno, que el COVID ha venido para quedarse, y que tenemos que empezar también a normalizar ciertas situaciones. Yo entiendo, y no soy experta en eso, pero por los casos que se van dando, que bueno, el virus viene menos virulento que en unos inicios, y entiendo eso, que ha venido para quedarse, y que bueno, tenemos que empezar a asumir como la gripe, que aquí está, ¿no? Y bueno, todas las medidas de prevención, evidentemente, pues bienvenidas, y que el comité de expertos se haya reunido lo antes posible para poner en marcha esas medidas, pues me parece siempre positivo. Vamos. Antonio Videla. Sí, bueno, lo que a mí me ha parecido sorprendente, ¿no?, es el aumento tan considerable de contagio en China, ¿no? No sé a qué puede deberse, ¿no?, ese número de contagio tan alto, o bien que hay más libertad de información en China y se están informando más que cuando eclosionó la pandemia allí en la ciudad de Wuhan, ¿no?, o a otros factores que desconocemos, como una mutación del virus, etcétera, ¿no? Lo que sí que hay que tener cuidado es con la gestión deficiente, ¿no?, con la improvisación que hizo el gobierno socialista de la pandemia, ¿no? En esos primeros estadios no se pusieron en marcha los mecanismos adecuados para hacer una prevención adecuada con el número tan grande de fallecimientos como consecuencia de eso. Por ejemplo, no se bloqueó Barajas de ciudadanos que venían de Italia o de China. Eran dos países que ya habían sido infectados, pues haber hecho, digamos, una evaluación, un examen médico muy alto, ¿no?, a las personas que venían de esos países. O, por ejemplo, veíamos al doctor Simón, ¿no?, al coordinador de emergencia, un día decir una cosa y al día siguiente decir la contraria, y al tercer día decir algo diferente a los 2 días anteriores. Y eso nos daba una imagen de improvisación increíble. Yo creo que ahora no nos va a coger ya, digamos, por sorpresa, ¿no? Tenemos una experiencia, ya tenemos unas vacunas, tenemos la posibilidad de tener una dosis de refuerzo, ya mismo nosotros podemos poner en marcha medidas de prevención, con lo cual nada de esto se va a producir con la virulencia que se produjo en esos primeros estadios. Hay que tener mucho cuidado con la residencia para que no pase lo mismo que ocurrió en esos primeros momentos, ¿no? Pero sí, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo no soy negacionista. Yo tengo puesto dos vacunas, ¿no? No soy para nada negacionista. Sin embargo, observo un número alto de fallecimientos. En Andalucía, en el segundo trimestre del año 2022, se ha producido un 15% más de fallecimientos que en el segundo trimestre del año 2021, como apareció en los medios de comunicación, ¿no? Y estamos viendo a nivel mundial un número alto de fallecimientos, que hay que estudiar bien a qué se debe. Si se deben a los efectos de las vacunas, habla de como dicen, fallecimiento, pero no de COVID, habla de otro tipo de enfermedades, sí, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sí. Cuando yo muchas veces hablo de los datos estadísticos, ¿no?, y a Antonio una vez le llamó la atención,
Los datos estadísticos en España no se dan con toda la objetividad, con toda la claridad que se debe. Por ejemplo, los datos, ¿no?, del instituto que se encarga de ofrecer los datos de los fallecimientos no revelan o no han recogido la causa del fallecimiento y por tanto no puede saberse a qué son debidos los fallecimientos, con lo cual yo creo que eso es un fallo del sistema, ¿no? Porque una cosa es decir de que ha fallecido una persona que no le interesa a nadie y otra cosa son datos numéricos, datos de media que sí son muy importantes. Entonces a mí me llama mucho la atención que el número de fallecimientos, es verdad, es cierto, está aumentando. Entonces hay que estudiar bien a qué se debe. Si se debe a eso o se debe a enfermedades que tenían las personas que no han podido ser tratadas, patologías previas, etcétera. Pero me ha llamado la atención eso. Pero Antonio, eso te contesto en el caso de China. ¿Por qué ha subido también considerablemente el número de contagios en el gigante asiático? Se debe fundamentalmente al tema de las vacunas. Buena parte de la población china no se ha vacunado o ha inoculado las vacunas fabricadas en China porque el gobierno chino decidió no adquirir vacunas de farmacéuticas extranjeras y las vacunas chinas se han demostrado que son poco eficaces en la lucha contra el coronavirus, ¿no? Es por eso que ha habido ahora este repunte. Con respecto a la actuación en España, pues bueno, ¿se pudieron cometer errores? Sí, pero aquí se adoptaron una serie de medidas de contención, no menos que en otros lugares. En Italia, por ejemplo, la situación estaba peor. Aquí el gobierno en ningún caso frivolizó con la situación de pandemia, con esa crisis no solo sanitaria, sino económica y social que se vivió en el país, porque cabe recordar que había otros líderes mundiales como Bolsonaro, como Donald Trump, como Boris Johnson, incluso algunos gobiernos como el de Suecia, que pensaban que bueno, si se contagiaba la mayoría de la población de forma progresiva se conseguiría la inmunidad de rebaño, y no le dieron la importancia que luego ha tenido toda esta pandemia de la COVID-19. Y con respecto a que se han incrementado el número de fallecimientos, eso no guarda una relación directa, una relación causa-efecto por el hecho de que la gente se haya vacunado. Yo, de verdad, si no, los científicos eso ya hubiesen saltado las alarmas, y más con lo que nos gusta el morbo. Yo en mi caso sí tengo que confesar que yo ya me he puesto la cuarta vacuna, y si en un futuro me dice que me tengo que poner otra de recuerdo cuando llegue el tiempo, pues también lo haré, seguiré los criterios de las autoridades sanitarias. Me avisa el compañero de realización que quedan 5 minutos, pero quiero tratar rápidamente también otro tema, aunque sea una pequeña opinión de cada uno de vosotros. Vale. Se trata del ingreso en prisión de José Antonio Griñán, ya saben, condenado a 6 años y 2 días por malversación en el caso de los R. Se le pidió un informe al Instituto de Medicina Legal respecto al cáncer que padece y bueno, pues este organismo determinó que de momento se debe aplazar su ingreso en prisión. ¿El motivo? Bueno, pues que necesita los cuidados que la sanidad y el apoyo psicológico y familiar pueda tener fuera de prisión. Un par de minutitos, 1 minuto y medio para cada uno, pero quiero escuchar vuestra opinión y creo que empezamos ahora, era por Rosa, ¿verdad? Porque pues Rosa, adelante. Sí, aunque yo lo voy a hacer muy rápida, yo soy bastante rigurosa con los temas de corrupción y creo que todo aquel que comete un delito de ese tipo, porque entre otras cosas está perjudicando a lo público, a lo común, y eso es algo que nos viene mal a todos. Aun siendo así tan rigurosa, yo creo que por humanidad, pues me parece buena decisión de que este hombre con una enfermedad grave no entre en prisión. Sé también que se está pidiendo el indulto, que hay una serie de personas y de personajes públicos que están apoyando el indulto de Griñán. Yo creo que, bueno, que yo no soy tampoco muy afín a los sistemas carcelarios, creo que hay mucho que mejorar ahí, pero justamente en este caso de Griñán, Rosa, justamente en este caso de Griñán creo que se debería de quedar con su tratamiento y por otro lado, pues que se vea el modo de reparar pues ese perjuicio que hizo en su momento. Antonio. Yo creo que es una mala época, ¿no?, para la corrupción en España, ¿no?, porque terminamos el 2022 con la despenalización del delito de sedición y la atenuación de la malversación de caudales públicos, y
hemos entrado en enero viendo la entrada en prisión en Andalucía de 4 viceconsejeros, de directores generales, en fin, de secretarias de la Junta de Andalucía, lo cual es deplorable, ¿no? Es decir, es un mal momento para la corrupción en España porque parece que campa a sus anchas, ¿no? A mí siempre José Antonio Griñán me ha parecido una excelente persona, tengo que decir, me ha parecido una excelente persona y un buen político, ¿no? Ya tenemos que ir terminando, Antonio, por favor. Yo Sí, sé que es poco tiempo, ya, pero... Estoy de acuerdo, ¿no?, de que pueda tratarse fuera de la prisión. Lo que no entiendo es que, por ejemplo, Eduardo Zaplana, del Partido Popular, con un cáncer mucho más agresivo, mucho más peligroso, mucho más dañino, con una leucemia, entrara en prisión. Eso yo no lo veo correcto. Yo tampoco estaría de acuerdo. Y además tampoco veo firmado correcto 5 que otros personas del presos con cánceres y con enfermedades graves estén en la cárcel. Totalmente, Oiga, si para uno sí, para otro también. Yo, ahí estoy de evidentemente, no deseo la cárcel Antonio. para nadie. Contesto a Antonio Videra. Es que los informes de los forenses, de la Fiscalía y de la acusación particular pueden influir en la decisión del tribunal sentenciador, pero no es vinculante. Entonces, en este caso va a ser la audiencia provincial en la que ha decidido aplazar el ingreso del expresidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán, en prisión. Además, no se va a ejecutar la pena privativa de libertad hasta que concluya ese tratamiento de radioterapia, esas sesiones, por el cáncer de próstata que padece. Recordemos que fue condenado a una pena de 6 años. Una vez finalizada la radioterapia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que deberá comunicarlo al tribunal sentenciador con los informes médicos correspondientes, y entonces ya el Instituto de Medicina Legal emitirá un nuevo informe sobre la viabilidad de la ejecución de la pena de cárcel, de la pena privativa de libertad. El abogado de Griñán, rápidamente, Calero, invoca el artículo 84 del Código Penal que pide la suspensión de la ejecución de esta pena impuesta a José Antonio Griñán porque se trata de un enfermo de cáncer con padecimientos incurables. Pues clavado en el tiempo, Antonio. Justo a tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Dani. Rosa y Antonio Gracias Videra. Muchas a gracias vosotros. por participar. A todos ustedes también, por supuesto, gracias por su compañía. Les dejo con una recomendación. Esta misma noche, este lunes, se estrena la segunda temporada de la serie Fantasmas en el canal TNT. Disfruten de esta recomendación y sigan con nosotros en nuestra programación en directo. Muchas gracias por su compañía. Tenemos alojamiento Bienvenidos al Hudson B&B. para pasarlo de muerte. ¡Show divertido! Un hotelito con mucha alma, ¡Es precioso! perfectamente ubicado entre aquí y el más allá. ¡Menudo hallazgo! Ideal para retiro espiritual ¡Tienen rollo! y donde estarás en la gloria. Adoro lo cómoda que se siente conmigo. Fantasmas. ¡Nos han dado 5 estrellas! El lunes 16 de enero a las 10, estreno de los 4 primeros episodios en TNT.